Soy sociólogo desde el año 91, que terminé mis estudios, y desde entonces, quizá un año, año y poco después, ya empecé la que sería mi trayectoria profesional durante más de 20 años, en el campo de la intervención social o socioeconómica, fundamentalmente ligados a la implementación de programas de empleo y desarrollo local, siempre en Andalucía y para distintos organismos, tanto de la administración local como de la administración autonómica y empresas que bien con carácter sin ánimo de lucro o empresas privadas trabajaban a su vez para la administración en este campo. También la época en la que yo empecé a trabajar ahí era una época donde existía demanda de profesionales que con carácter de equipos técnicos o de técnicos se incorporaran a llevar a cabo programas desde el punto de vista del diseño, la realización de estudios de diagnóstico, como también el desarrollo de procedimientos de gestión, seguimiento y con el tiempo, evaluación. Entonces, desde ese punto de vista, el espacio de trabajo o los contenidos de trabajo eran compartidos y si acaso nosotros, que al principio éramos pocos, te puedo estar hablando de hace unos 20 y muchos años, y con el tiempo fuimos siendo más, participábamos directamente o asumíamos directamente tareas ligadas al desarrollo de investigaciones aplicadas, o bien de diagnóstico, estudios previos que luego iban a justificar convocatorias públicas de programas o el desarrollo de programas, bien dispositivos de seguimiento y obtención de datos para apuntalar precisamente la justificación de proyectos a las instancias financiadoras, o bien, como he dicho ya al final, sí que estas instancias financiadoras, que cabe decir que auspiciaron buena parte de la llegada de profesionales que como los sociólogos nos incorporamos a este campo, eran las instancias europeas, eran la Unión Europea y la financiación de programas de desarrollo local y empleo en regiones como Andalucía con cargo al Fondo Social Europeo. La exigencia de estos mecanismos de financiación eran de varios sentidos, pero permitieron que se tuvieran que desarrollar o exigieron que se desarrollaran estudios de diagnóstico, estudios de seguimiento, de evaluación intermedia y luego estudios de evaluación final. Y esto es verdad que hizo necesaria la participación en ellos o la incorporación a ellos de profesionales que como los sociólogos nos manejábamos en esto del diseño de instrumentos para recoger información, tratar información y analizar información. Estudios pues, de diagnóstico fueron varios o siempre fueron un contenido de trabajo muy claro y a la vez muy específico para que fuera cubierto por profesionales que se habían formado en sociología, pues desde la detección de necesidades formativas en el sector del comercio minorista en una ciudad, en el marco de un plan de regeneración urbana, a el estudio de detección de las opiniones hacia la organización de la producción de la naranja en el Valle del Guadiaro, frente a la posibilidad de que se formara una organización comercial o se empezara a exigir para canalizar subvenciones europeas, ¿no? Estos eran estudios típicos de lo que nosotros llamábamos diagnosis. Las evaluaciones fueron una exigencia o un contenido de trabajo que con el tiempo, también la experiencia que iban adquiriendo la administración local y autonómica en el desarrollo de estos programas hizo que la evaluación apareciera ya no solo como una cuestión de cumplimiento con la instancia financiadora, sino también como en cierta medida una necesidad de los programas. Entonces los estudios de evaluación de resultados obtenidos por un programa, del impacto que ocasionó una determinada medida en la población a la que iba dirigida, o de reformulación o potencial reformulación de un programa futuro. Yo creo que aporta dos cosas fundamentales. Una es más de carácter técnico, más tangible, y es la capacidad o la habilidad que tiene en el plano metodológico para diseñar ad hoc
o para incorporar, adaptándola a herramientas de recogida, tratamiento y análisis de información, lo que llamamos nuestra metodología de investigación, en este caso aplicada al desarrollo, diseño, seguimiento y evaluación de programas de intervención en política de empleo, política de desarrollo local. Yo no sabría si decirte habilidades, competencias o inquietudes, ¿no? Una cosa que a mí me parece fundamental en este campo y me ha parecido fundamental en este campo y lo he descubierto en muchos de los sociólogos con los que he trabajado es la capacidad de hacer ver, o por lo menos de intentarlo, la necesidad de que lo que se hace, un programa, una política, una medida, seamos capaces de relacionarla con el conjunto de cosas que se hace desde una administración o el conjunto de la política pública de la que forma parte, ¿no? Esta especie de llamada de atención permanente a la necesidad de disponer de información para diseñar mejores programas, disponer de información sobre los programas para precisamente saber si están siendo adecuadamente desarrollados, o disponer de información final para precisamente saber si el programa debe mejorarse, cambiarse, sustituirse por otro, ¿no? Esta especie de preocupación permanente por conectar el plano corto, lo que hacemos concretamente, la medida o programa, con el conjunto de la política, si estamos hablando de política laboral o de política de desarrollo local, creo que es una virtud, una competencia o una preocupación que da la sociología o que yo he visto que nos ha dado la sociología y que creo que ha sido muy necesaria. Otra cosa es que hayamos siempre conseguido que esta preocupación vaya más allá de nuestra mesa de trabajo, nuestra mesa de reuniones, ¿no? Muchas veces eso, en la medida en que no depende de nosotros, en la medida que depende del organismo donde estemos encuadrados o de las personas que lo dirigen, no ha sido fácil. Pues yo resaltaría precisamente esa inquietud, esa necesidad que puestos a traducirlo en corto o en algo concreto, sería la capacidad de evaluar. La evaluación es verdad que es un campo que quizá con el tiempo yo he visto ir cobrando cada vez más fuerza y que hoy día tengo clarísimo que es un campo de trabajo abonado y abonable por parte de los sociólogos como campo de desarrollo profesional. Entonces esa inquietud por conocer el resultado de lo que hacemos y sobre todo también de tener capacidad de aprender de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mal, de que eso repercuta en las organizaciones en las que estamos, sea una empresa que trabaja por su cuenta, asistiendo, haciendo consultoría pública, o sea la administración a la que pertenecemos, es fundamental. Si tiene previsto, quiere de verdad desarrollarse en este campo, es el campo de las políticas públicas y de las metodologías de evaluación, que al fin y al cabo cuando hablamos de evaluación hablamos de, aunque bueno, sobre esto se puede discutir como casi todo en sociología, de una manera de investigar o de hacer investigación, pero con un propósito quizá menos de búsqueda de conocimiento y más de búsqueda del aprendizaje organizativo o asociado a la intervención. Entonces ese campo, el campo de las políticas públicas, que es muy amplio, tan amplio como amplias son las políticas y distintas, es un campo donde nuestro equipaje o instrumental metodológico es muy válido, de hecho es muy necesario, es plenamente necesario, y nuestra capacidad de preocuparnos por qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, cuál es el resultado de lo que hacemos, es también idóneo, ¿no? Así que esa sería mi reflexión. Pensando en mi trayectoria y sobre todo en los 20 años que fueron desde el inicio, desde los primeros 90 en los que empezaron a llegar a España fondos estructurales, se comenzaron a desarrollar programas financiados por estos fondos y por tanto se empezó a demandar equipos de profesionales que participaran en ellos. He visto ir cambiando no tanto el contenido de trabajo como la capacidad que este contenido o este trabajo ha tenido de influir en la toma de decisiones, ¿no? En ese sentido, quizá mi mensaje sea un poco
no pesimista, pero sí, sí un poco gris, en el sentido en el que, si bien al inicio sí que había mucha necesidad de sustentar las intervenciones con estudios de diagnóstico, con buenos diseños, eso con el tiempo empezó a no ser visto como tan necesario, quizá precisamente porque la afluencia de fondos, que era un poco la clave o la clave de bóveda de esta demanda, se daba por garantizada, y las entidades, tanto públicas como privadas, adquirieron el hábito de disponer de este tipo de estudios, de informes, que es donde nosotros aportábamos la capacidad, tanto metodológica como técnica, de llevarlos a cabo, pues como un requisito formal más que como una cuestión realmente a la que prestar atención. Y con el tiempo, a pesar de que es verdad que la evaluación, como he dicho, se ha convertido ya en una exigencia formal, esas evaluaciones no han tenido la capacidad de influir tanto en la toma de decisiones, en la vida organizativa local, y sí que han sido tomadas como una especie de requisito formal que enviar en una especie de paquete o valija a la entidad financiadora o a la instancia financiadora. Entonces, creo que quizá aquí también hayamos tenido algo de culpa, hemos podido perder la oportunidad de hacer a nuestras organizaciones, sobre todo a las públicas, que es quizá a las que yo he tenido ocasión de ver más de cerca, de hacerlas más inteligentes, en el sentido de hacerlas, de que tuvieran mayor capacidad de aprendizaje, ¿no? Hoy día los fondos están mucho más reducidos, la competencia por ellos, por el acceso a ellos, es lógicamente mayor, por muchas razones que no vienen al caso, y la necesidad de que la intervención pública sea mucho más profesional de lo que hasta ahora ha venido siendo es cada vez mayor. No nos lo podemos permitir, y sería una tarea en la que deberíamos implicarnos todos, cada uno en su nivel de responsabilidad. Necesitamos una intervención pública y una administración profesional y profesionalizada, y no llena de inercias y no llena de parcelas abonadas a las decisiones que no se sustentan en el conocimiento de lo que hacemos, ¿no? Ni para diseñar ni para mejorar lo que hacemos. Es verdad que hoy día yo creo que se abren muchísimos campos, ¿no? Y si prestas atención a lo que están haciendo otros colegas, ves que las posibilidades ahora mismo son muchísimas. Yo, si tuviera que decir algo en relación a qué podría echar de menos los estudios de sociología, teniendo en cuenta cuál ha sido mi experiencia profesional y cuál sigue siendo, yo prestaría más atención al campo de las políticas públicas, al campo de la evaluación de políticas públicas, que es un campo que precisamente por abierto, pero también por necesario, creo que podría tener una presencia mucho más nítida en los planes de estudio y ser capaz de llamar más la atención de los estudiantes, ¿no? Eso creo que sería mi reflexión.